En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, vivían Clara y su hijo Álvaro. Siempre habían sido inseparables. Durante años, solo ellos dos enfrentaban juntos cada dificultad que la vida les presentaba. Álvaro, con sus 24 años, era un joven trabajador y atento, siempre intentando apoyar a su madre tanto como ella a él. Aquella noche de invierno, especialmente fría para las fechas, la calefacción de su casa volvía a fallar y el frío se colaba por cada rincón. Álvaro regresó a casa más tarde de lo habitual, con la mirada cansada y el cuerpo agotado tras una larga jornada en la fábrica y el estudio para su examen de certificación. Su rostro reflejaba un cansancio profundo, como si cada línea contara una historia de esfuerzo y sacrificio. Mamá, susurró con un suspiro, creo que necesito tumbarme un rato. No me encuentro muy bien, Clara, preocupada, asintió con suavidad y le ofreció, puedes descansar en mi habitación, allí hace más calor. Sin discutir, Álvaro entró y se dejó caer sobre la cama cubierta con una colcha de lana gruesa. Clara sacó otra manta más pesada del armario y lo tapó con cuidado. Después de ordenar un poco la cocina, ella se deslizó silenciosamente hasta la cama, justo al lado de su hijo. Al principio, todo parecía normal, la madre consolaba al hijo cansado, como tantas otras veces. Pero Álvaro se acercó un poco más, y Clara pensó que era solo por el frío, un gesto que él solía tener cuando era niño. El calor de su cuerpo cercano y la cadencia lenta de su respiración fueron calmando el ambiente. La habitación se llenó de un silencio profundo, casi reconfortante, y Clara empezó a escuchar el ritmo de sus corazones latiendo al unísono. De repente, Álvaro se movió otra vez. Su mano, suave y ligera, la rodeó, sin apretar ni forzar, como si fuera una costumbre nacida de años de cercanía. Pero algo en ese gesto hizo que Clara se quedara paralizada. No sabía si sentía incomodidad o algo distinto, más confuso. Se convenció de que era solo el frío y el cansancio. Sin embargo, la atmósfera cambió. La mano de Álvaro apretó un poco más, y aunque su instinto le decía que debía alejarse, no lo hizo. Se quedó quieta, atrapada entre la confusión y la incertidumbre. El momento parecía suspendido, como si las fronteras habituales entre madre e hijo se hubieran difuminado bajo la tenue luz y el calor silencioso de la habitación. Bajo la manta, algo duro rozó su costado, sorprendiendo a Clara. Una mezcla de miedo y negación la invadió. Intentó apartar la idea, diciéndose que Álvaro estaba casi dormido, quizás ni consciente de lo que hacía. Permaneció inmóvil, respirando superficialmente, mientras sus pensamientos giraban en tormenta. Esto pasará, se repetía en silencio. Pero cuanto más lo intentaba, menos podía convencerse. Cada movimiento de su hijo, cada roce ligero de sus dedos sobre su brazo, parecía extraer algo de ella que no podía controlar ni explicar. Concentró su atención en la respiración, intentando calmar el torbellino de emociones y pensamientos. En un momento, Álvaro levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. En esos ojos había algo desconocido, suave pero intenso, como si buscara una confirmación muda, una pregunta silenciosa sobre si lo que sentía era correcto. El corazón de Clara se saltó un latido. Forzó una sonrisa débil, intentando aliviar la tensión, pero el silencio entre ellos se volvió más denso. La mano de Álvaro, aún sobre la suya, se movió apenas, un gesto simple, ligero, casi inocente. Pero ese pequeño contacto desencadenó una oleada de sensaciones en Clara. No podía apartar la mirada de él. Cada pequeño movimiento la desorientaba más. No hablaban, y tal vez ninguno podía hacerlo. El peso de lo no dicho llenaba la habitación más que el aire frío. No era miedo a Álvaro lo que sentía, sino al torbellino de emociones que empezaba a despertar. Se repetía, es tu hijo, Clara, tu hijo. Pero en ese instante, el vínculo entre ellos parecía más complicado, más profundo y difícil de definir que todo lo que había experimentado antes. Sin embargo, no se movió, no porque quisiera fomentar algo inapropiado, sino porque no sabía que sería lo correcto ahora. Cuanto más tiempo pasaban bajo la manta, más intensa se hacía aquella extraña tensión. No era simplemente calor, era algo más profundo, no expresado. La respiración de Álvaro era lenta y regular, pero su presencia era tan palpable que casi resultaba abrumadora. Clara no podía explicar aquella sensación que vibraba silenciosa entre ellos, solo sabía que era irrefutable y pesada. Quiso romper el silencio con alguna palabra ligera, incluso tonta, para recuperar la comodidad habitual, pero su boca no respondía.
El corazón latía con fuerza desbocada y sus pensamientos se dispersaban por todos lados, cada vez que recordaba que era su hijo, que solo estaban cansados y vulnerables. Otra parte de ella permanecía atrapada en aquel momento frágil y confuso. Entonces, la mano de Álvaro se deslizó suavemente hasta su hombro, un toque que no era ni apropiado ni directo, pero que se prolongó con cuidado y duda, como si no quisiera asustarla. La respiración de Clara se aceleró. No se atrevió a moverse y miró al techo, fingiendo que todo estaba bien, que nada pasaba. Con una lentitud casi imperceptible, sus dedos apartaron un mechón de cabello de su rostro, un gesto sencillo y cariñoso que despertó en ella una oleada cálida y aguda. Cerró los ojos un segundo para recomponerse. Al abrirlos, Álvaro la miraba fijamente, buscando en su mirada una vulnerabilidad para la que ella no estaba preparada. En sus ojos había confusión, sí, pero también algo crudo, frágil, tal vez asustado. Por un instante, Clara sintió que no veía a su hijo, sino a un extraño que guardaba emociones sin compartir. Permanecieron así, casi en silencio, respirando con dificultad. Ninguno habló, pero el aire se llenó de preguntas que ambos temían formular. Clara quería creer que era solo la intensidad del momento, una neblina emocional provocada por la cercanía en una noche fría. Pero la mirada de Álvaro, expectante, buscaba una señal y ella no podía ignorarla. Entonces, Álvaro se apartó lentamente, bajando la mirada como si acabara de darse cuenta de lo cerca que había estado. Soltó una risa nerviosa y se frotó la nuca, un gesto que siempre hacía cuando se sentía incómodo o avergonzado. «Perdona, mamá», murmuró evitando su mirada. No quería que esto se pusiera raro. Sus palabras trajeron un extraño alivio, como una ola que lavaba una orilla demasiado tensa. Clara exhaló suavemente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Está bien», respondió, forzando a sonar más tranquila de lo que se sentía. «Llevamos tanto tiempo solos los dos, quizá hoy nos hemos perdido un poco». Álvaro asintió despacio, aunque en su rostro quedó un destello de preocupación. Tras sus ojos, aún se ocultaba algo irresuelto. Justo en ese instante, como si el universo decidiera devolverlos a la realidad, sonó el timbre de la puerta. Ambos se sobresaltaron y la tensión entre ellos se disipó al instante. Clara se incorporó rápidamente, agradecida por la interrupción aunque su corazón seguía acelerado. Fue a abrir y encontró a Marcos, su vecino. Marcos, un hombre amable de unos 50 años, siempre dispuesto a echar una mano, sonrió con calidez, pero antes de hablar, se detuvo a observarla con atención. «Hola, Clara», dijo con voz amistosa. «Solo quería asegurarme de que todo está bien. Hace un frío que pela y recuerdo que comentaste que la calefacción estaba dando problemas». Clara sonrió, intentando recuperar la compostura. «Muchas gracias, Marcos. Es muy amable». «Sí, hoy hace un poco de frío en casa». Marcos entró para revisar la caldera. Clara asintió y lo dejó pasar, consciente de que Álvaro los observaba en el pasillo. Callado, echó un vistazo rápido a su rostro y vio algo inesperado, una tensión leve, tal vez un poco de celos. Mientras Marcos inspeccionaba la caldera, charlaba con Clara, preguntando si necesitaba algo más. Ella respondía cortésmente, pero sus ojos no dejaban de volver a Álvaro, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en ellos. La atmósfera volvió a cambiar, tornándose incómoda y tensa. Al final, Marcos se levantó y sonrió. «Parece que todo funciona bien, pero avísame si necesitas algo». «Gracias», dijo Clara sinceramente, despidiéndolo en la puerta. Cuando cerró, se volvió y vio a Álvaro todavía en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Él se encogió de hombros y apartó la mirada. «Sí, solo que no esperaba que viniera». Eso fue todo. Clara quiso decir algo más para suavizar la creciente distancia, pero Álvaro pasó de largo y se dirigió a su habitación. La puerta se cerró con un leve clic y ella se quedó sola en el pasillo. El silencio volvió, pero esta vez no confortaba. Era un silencio cargado, incompleto. Volvió a su habitación y se sentó al borde de la cama, intentando procesar todo: la mirada de Álvaro, la cercanía, la visita de Marcos. Todo había cambiado y ella no sabía cómo ni por qué. Se quedó allí, rodeada de un silencio denso e implacable, como una niebla de la que no podía escapar. Los acontecimientos de la noche no abandonaban su mente. La proximidad de Álvaro, su mirada, su nervioso perdón, la repentina aparición de Marcos, era como si la vida intentase devolverlos a la realidad. A pesar de que Álvaro había dejado la habitación, sentía su presencia, su voz,
Su roce al apartar un mechón de cabello, todo resonaba en su cabeza. No sabía qué significaba, ni si significaba algo, quizás solo estaban cansados, quizás sus emociones se habían confundido en un momento de vulnerabilidad, pero no podía negar que algo había cambiado. Un suave golpecito en la puerta la sacó de sus pensamientos. Entra, dijo en voz baja, la puerta chirrió y Álvaro apareció, entrando lentamente, sin mirarla a los ojos, se sentó a su lado en la cama, con las manos apretadas sobre las rodillas. Permanecieron en silencio, el aire vuelto denso, no con la misma electricidad que antes, pero igual de real y lleno de incertidumbre. Mamá, comenzó con voz baja, perdona si antes se puso todo raro. No quería que esto nos confundiera. Clara lo miró, notando la tensión en su mandíbula y la inseguridad en sus ojos. Parecía llevar un peso sin nombre. Está bien, respondió suavemente, poniendo su mano sobre la suya. Quizá los dos nos dejamos llevar por el momento. Hemos estado solos mucho tiempo, y a veces esa cercanía puede confundir. Álvaro asintió, pero después la miró y su expresión apretó el corazón de Clara. Pero esto es diferente, dijo en voz baja. No sé por qué. Nunca antes lo sentí así. No quiero complicarte la vida, solo no sé qué hacer con esto. Clara permaneció quieta. Sus palabras calaron hondo en su pecho. No sabía qué decir porque se hacía las mismas preguntas, no entendía qué había pasado, qué era eso, pero tampoco podía negar que ella también había sentido algo que no sabía justificar ni explicar. Eso la asustaba. Quiso abrazarlo, acercarlo, decirle que todo estaría bien, que volverían a la normalidad. Pero no estaba segura, no quería empeorar la situación. Álvaro, dijo suavemente, quizá ahora necesitamos espacio para pensar. Es normal sentirse cercano a alguien, pero también es normal dar un paso atrás y entender qué significa esa cercanía. Él bajó la mirada y asintió. Sí, supongo que tienes razón. De repente, apoyó la cabeza en su hombro, como cuando era niño. El corazón de Clara se suavizó con ese gesto, reconfortante y familiar, pero con esa extraña frontera que ambos intentaban ignorar. Lo abrazó, poniendo una mano en su espalda. Estuvieron así varios minutos sin hablar, solo respirando en silencio, esperando que la calma disolviera sus pensamientos. No funcionó, pero al menos parecía seguro. Entonces, un golpe fuerte en la puerta lo sobresaltó, como si la realidad recordara que el mundo seguía girando y... Observando, Álvaro levantó la cabeza y se miraron, dos personas atrapadas en algo no dicho, interrumpidas de golpe. Clara se levantó con el corazón latiendo y abrió la puerta. Era Marcos, otra vez preocupado, como si hubiese visto suficiente para sospechar que algo iba mal. Hola, Clara, dijo suavemente. Perdona que moleste otra vez, solo quería asegurarme de que estáis bien. Parecías un poco distraída antes. Ella miró a Álvaro en el pasillo, su expresión impenetrable, tranquila por fuera pero con tormentas adentro. Estamos bien, gracias por preguntar, respondió con una sonrisa educada. Marcos pareció querer decir más, pero solo asintió y se fue, dejándolos en silencio. Al cerrar la puerta, Clara volvió a ver a Álvaro, quieto, y él dio un paso hacia ella, deteniéndose a un paso. Creo que tenías razón, murmuró. No debemos apresurarnos, pero quería que supieras lo que sentí, aunque nunca volvamos a hablar de ello. El pecho de Clara se oprimió y asintió. Gracias por ser honesto. Significa mucho. Se quedaron cerca, pero con un espacio respetuoso, como protegiendo algo frágil. No era una solución ni un final, solo un respiro para pensar, para dejar que todo se asiente. Él retrocedió, mirándola a los ojos por última vez esa noche. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Álvaro, respondió con suavidad. Él se giró y se fue a su habitación. La puerta se cerró con un susurro. Clara se quedó en el pasillo silencioso, sabiendo que aquello no era el fin, pero por ahora, era suficiente. Lo enfrentarían despacio, con cuidado, juntos, y en la penumbra, una sombra se asomaba tras la ventana. Alguien observaba, alguien que sabía más de lo que parecía, un misterio que solo el tiempo y la verdad podrían desvelar. Aquella mañana, el pueblo de la granja despertó envuelto en una neblina espesa que parecía querer ocultar secretos. Clara se levantó con el peso de la noche anterior aún clavado en el pecho. Se había vestido con una blusa blanca de seda que ceñía ligeramente su figura, combinada con una falda lápiz negra que rozaba justo por encima de las rodillas. Sus zapatos de tacón medio, de charol negro, hacían un sonido sutil al caminar por la madera de la casa. Un collar sencillo de plata adornaba su cuello, y sus labios, pintados de un rojo tenue,
daban un aire de elegante melancolía. Mientras se preparaba el café, su mente repasaba cada instante, cada gesto de Álvaro. ¿Cómo podía un simple roce convertirse en un laberinto de emociones tan confusas? Se dio un pequeño golpe en la cabeza, como si ese gesto infantil pudiera espantar aquellos pensamientos prohibidos. Anda ya, Clara. Que no eres la protagonista de una telenovela, se dijo con una sonrisa irónica. El timbre sonó de nuevo y esta vez fue Álvaro quien abrió la puerta. Vestía una camiseta gris ajustada que destacaba sus músculos, unos vaqueros desgastados y unas zapatillas deportivas blancas, un look casual que contrastaba con la gravedad de la conversación pendiente. Sus ojos, aún oscuros y profundos, parecían buscar algo que él mismo no podía nombrar. «Mamá, ¿has desayunado?», preguntó con voz baja, intentando sonar despreocupado. «Justo estaba preparando café», respondió Clara, apartando una taza con delicadeza. «¿Quieres quedarte un rato?». Álvaro asintió y se sentó en la mesa. La cercanía física despertaba en Clara una mezcla extraña de ternura y ansiedad. Como si estuvieran atrapados en una coreografía torpe, se miraron evitando el contacto directo. «He estado pensando», comenzó Álvaro, jugueteando con la cucharilla, «en todo lo que pasó anoche. No sé cómo explicarlo, pero siento que algo se rompió y a la vez algo se despertó». Clara frunció el ceño, tratando de mantener la compostura. A veces, cuando estamos cansados y solos, la mente juega malas pasadas. Pero sé que tú y yo, pase lo que pase, somos madre e hijo, dijo, intentando sonar firme, aunque la voz le temblaba. Álvaro sonrió débilmente, pero en sus ojos había una sombra que le daba más profundidad. «Lo sé, mamá. Pero hay cosas que no se pueden ignorar simplemente con palabras». La conversación se interrumpió cuando un fuerte golpe en la ventana sacudió la casa. Ambos se miraron, sorprendidos. Clara se acercó con cautela y apartó la cortina para ver a un hombre de ojos oscuros observándolos desde el jardín, envuelto en un abrigo largo y un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro. «¿Quién será ahora?», murmuró Clara, con una mezcla de intriga y temor. El hombre levantó la mano en un gesto de saludo y desapareció entre la niebla antes de que pudieran reaccionar. Álvaro se acercó a Clara y susurró: «Mamá, esto no termina aquí. Hay alguien más involucrado. Alguien que sabe lo que pasó anoche». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y comprendió que aquel misterio estaba lejos de resolverse. Mientras tanto, en el pueblo, las miradas se volvían hacia su casa con una mezcla de curiosidad y sospecha. Porque en la granja, los secretos no tardaban en salir a la luz, y esta vez, prometían cambiarlo todo. La tarde en la granja caía con un cielo encapotado y un aire denso que parecía presagiar tormenta. Clara había decidido salir a dar un paseo para despejar su mente, vistiendo un vestido de algodón azul marino que se ceñía sutilmente a su cintura, dejando entrever la curva suave de sus caderas. Sus zapatos de cuero marrón, ligeramente desgastados, resonaban con un ritmo pausado en las calles adoquinadas, mientras una bufanda de lana color crema se enroscaba alrededor de su cuello, protegiéndola del frío que comenzaba a filtrarse. El pueblo, con sus casas de fachadas encaladas y balcones llenos de geranios rojos, parecía un remanso de paz, pero Clara sentía que bajo esa apariencia, algo bullía. En la plaza, algunos vecinos charlaban animadamente, pero sus miradas se desviaban hacia ella, cargadas de un curioso murmullo silencioso. De repente, apareció Álvaro a su lado, con esa mezcla de juventud y madurez que lo hacía parecer un hombre en constante lucha con sus propios demonios. Llevaba una chaqueta de cuero marrón que combinaba con unos pantalones oscuros y botas robustas, y su cabello despeinado le daba un aire rebelde que, extrañamente, a Clara le parecía encantador. «¿Te vienes?», le preguntó con una sonrisa que no lograba ocultar la preocupación. Ella asintió, y caminaron juntos hacia el café del pueblo, un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera y una chimenea que crepitaba suavemente. Al entrar, el aroma a café recién hecho y pasteles caseros envolvió a Clara, brindándole un fugaz consuelo. Se sentaron en un rincón apartado, y Clara observó cómo Álvaro jugaba nervioso con una cucharilla mientras intentaba ordenar sus pensamientos. «Mamá», empezó él, bajando la voz, «creo que deberíamos hablar con alguien que sabe más de lo que aparenta. No creo que esa sombra que vimos sea una simple coincidencia». Clara frunció el ceño y se llevó una mano al cuello, donde el collar de plata parecía apretarla suavemente. «¿Y a quién te refieres?», preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Marcos», respondió él sin dudar. «Siempre ha sido amable, pero últimamente actúa extraño».
Como si supiera algo y no quisiera decirlo, Clara soltó una risa nerviosa, intentando aliviar la tensión. ¿Marcos? ¿Nuestro vecino? Si hasta me ha arreglado la calefacción 2 veces este invierno. ¿Qué podría saber? Álvaro esbozó una sonrisa irónica. Ya te lo dije, mamá, en la granja nada es lo que parece. Y además, ¿recuerdas que él siempre aparece en los momentos más inoportunos? Clara negó con la cabeza, pero un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, el camarero se acercó con 2 cafés humeantes y una bandeja con dulces. Clara tomó una magdalena de chocolate, y mientras mordía suavemente, sus ojos se posaron en una pareja que entraba al local. Eran un hombre y una mujer mayores, con rostros duros y miradas calculadoras, que se sentaron en la mesa de al lado. Clara sintió que el aire se volvía más pesado y susurró, ¿los conoces? Álvaro negó lentamente, no, pero no están aquí por casualidad. La conversación quedó suspendida en una atmósfera cargada de secretos y medias verdades, mientras afuera la tormenta comenzaba a desatarse. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del café, y los relámpagos iluminaban fugazmente las sombras que parecían acecharlos. En ese momento, el móvil de Clara vibró con un mensaje inesperado: no confíes en nadie. Todo está más cerca de lo que crees. Sin remitente, ambos se miraron, conscientes de que la red de enigmas y peligros apenas empezaba a cerrarse sobre ellos. Y en sus corazones, la pregunta latente, ¿quién les estaba advirtiendo? ¿Y por qué? La noche ya había cubierto la granja con un manto de sombras cuando Clara regresó a casa, dejando atrás el murmullo del café y la tormenta que había limpiado las calles. Su vestido azul marino, ahora ligeramente arrugado por el viento y la lluvia, se pegaba suavemente a su piel, marcando la silueta con una delicada sensualidad contenida. El brillo tenue de un collar de plata descansaba sobre su clavícula, mientras sus labios, pintados con un rojo discreto, se apretaban en una expresión de determinación y cansancio. Al entrar, encontró la casa en penumbra, salvo por la luz tibia que escapaba del salón. Álvaro estaba sentado en el sofá, con la chaqueta de cuero dejada caer al suelo y la mirada fija en la llama de una vela. Sus manos se entrelazaban nerviosamente sobre las rodillas, y esa mezcla de juventud y tormento en su rostro hacía que Clara sintiera un nudo en el estómago. ¿Has llamado a Marcos?, preguntó ella, intentando sonar casual, aunque su voz traicionaba la inquietud. No, respondió él sin mirarla. Quería hacerlo, pero algo me detuvo. No sé si confiar en él del todo. Clara se acercó y, con un gesto delicado, le pasó la mano por el cabello húmedo, apartando un mechón rebelde de su frente. A veces la desconfianza nos protege, pero también puede aislarnos, murmuró. Tenemos que ser cuidadosos, Álvaro. Él levantó la mirada y, por un instante, sus ojos se encontraron en un silencio cargado de palabras no dichas. La tensión entre ellos, una mezcla de amor, miedo y confusión, parecía llenarlo todo. De repente, un ruido seco resonó desde la cocina. Ambos se tensaron y Clara, con una pizca de ironía, susurró, si es la nevera, prometo que no la arreglo esta vez. Álvaro esbozó una sonrisa fugaz, pero la sombra de preocupación volvió a sus ojos cuando se levantó para investigar. En la penumbra de la cocina, Clara observó cómo su hijo abría lentamente la puerta del frigorífico. Nada parecía fuera de lugar, pero un sobre blanco reposaba sobre la encimera, justo al lado de la cafetera. Sin firmar, sin remitente, Clara lo tomó con manos temblorosas y leyó en voz baja: sé lo que pasó anoche. No puedes esconder la verdad por más tiempo. Ten cuidado con en quien confías. Una sensación helada le recorrió la espalda. Álvaro volvió a la sala, y Clara le mostró la nota. ¿Quién puede ser?, preguntó él, con el ceño fruncido. No lo sé, respondió ella, pero nos están vigilando. Y no parece que quieran ayudarnos. El silencio se adueñó de la casa, roto solo por el crepitar de la chimenea y el eco lejano de un trueno. Clara y Álvaro se miraron, conscientes de que estaban atrapados en un juego más grande de lo que habían imaginado. En ese instante, las luces parpadearon y se apagaron, dejando la estancia sumida en una oscuridad casi total. Perfecto, susurró Clara con un toque de humor negro. Justo cuando necesitábamos un poco más de misterio, pero aquella broma solo aligeró la tensión por un instante. Porque en la oscuridad, algo se movía, observándolos desde las sombras, y en el silencio absoluto, una voz apenas audible, como un susurro del viento, pronunció una palabra que heló la sangre de Clara y Álvaro por igual. Ahora empieza lo verdaderamente peligroso. La oscuridad envolvía la casa como un manto pesado y silencioso.
Clara y Álvaro permanecían inmóviles, sus sentidos agudizados por la tensión que colmaba el aire. El eco de aquella voz apenas audible retumbaba en sus oídos, resonando como un presagio oscuro. Ninguno se atrevía a hablar, como si nombrar el miedo pudiera darle forma y fuerza. Clara, con su vestido azul marino pegado al cuerpo, se levantó lentamente, sus tacones haciendo un leve clic sobre el suelo de madera. Su figura se movía con una mezcla de gracia y determinación, mientras sus ojos buscaban en la penumbra alguna señal, algún indicio de la presencia invisible. Su bufanda de lana crema se deslizó suavemente sobre sus hombros, y su collar de plata destelló con la mínima luz que se filtraba. Álvaro, susurró con voz firme, necesitamos encontrar la linterna y la caja de herramientas. Esto no puede quedar así, él asintió, dejando a un lado la preocupación para adoptar una actitud protectora. Se levantó con rapidez, su camiseta gris ajustada marcando sus músculos, y caminó hacia el armario del pasillo. Mientras rebuscaba, un frío intenso recorrió la casa, haciendo que las velas que quedaban encendidas temblaran, como si una presencia invisible jugara con el fuego. Clara sentía que cada sombra podía ocultar un secreto, cada rincón podría esconder un enemigo. El miedo ya no era solo una emoción, sino una presencia palpable que se infiltraba en cada suspiro. De pronto, un golpe seco resonó en la ventana del salón. Ambos se giraron al unísono. Clara se acercó con cautela y apartó la cortina, encontrándose con la silueta de aquel hombre de ojos oscuros que habían visto antes, ahora más cerca, iluminado tenuemente por la farola del callejón. ¿Qué quieres?, preguntó Clara, tratando de sonar firme, aunque la voz le traicionaba. El hombre levantó una mano en señal de paz y se apartó un poco, mostrando un sobresellado con un emblema que ninguno de los dos reconocía. Esto es para ustedes, dijo con voz grave. Pero tengan cuidado. No todos aquí son quienes parecen. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Clara abrió el sobre con manos temblorosas y sacó una fotografía antigua que mostraba a un grupo de personas frente a una casa que se parecía mucho a la suya, pero con un fondo diferente, más oscuro, más inquietante. Al reverso, una frase escrita a mano: el pasado vuelve, y con él, la verdad que temen ocultar. Álvaro la miró con los ojos abiertos de par en par. Mamá, ¿y si todo lo que creíamos seguro, nunca lo fue? Un retumbar lejano sacudió la casa, y las luces volvieron a parpadear, anunciando que la tormenta exterior no era el único peligro acechando esa noche. En ese instante, el teléfono sonó bruscamente en la cocina, haciendo que ambos saltaran del susto. Clara se acercó con rapidez y contestó: «Hola». Una voz distorsionada y susurrante respondió: «No confíes en Marcos. Él sabe más de lo que dice, y no todos los secretos deben salir a la luz». La línea quedó muda, y Clara soltó el teléfono con un temblor incontrolable. Álvaro la abrazó, pero esa noche, ni siquiera el calor de su abrazo parecía suficiente para protegerlos de la oscuridad que se avecinaba, porque en la granja, la verdad era un laberinto, y ellos estaban atrapados en el centro.